Hola, te doy la bienvenida a este video donde exploraremos los procesos back office y front office en las organizaciones y cómo la tecnología de la información potencia estos procesos. También hablaremos de los procesos STP, que son los llamados Straight-Through Processing, es decir, los procesos de punta a punta que son claves hoy en día para optimizar la eficiencia en las organizaciones. En los comentarios de este video te dejaré un enlace a una charla que di en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas, donde soy profesor adjunto, donde traté el tema STP en mucha más profundidad que en este video. Mi nombre es Aníbal Mazafraquelli y recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Debemos aclarar y especificar qué son los back office y los front office. Empecemos por el caso del front office, que es la cara visible de la organización, el punto de contacto directo con los clientes. Dentro de las áreas que se incluyen como los procesos denominados de front office están las áreas de venta, de atención al cliente y el soporte técnico. El enfoque es satisfacer las necesidades de los clientes, y esto requiere de herramientas que faciliten la interacción en tiempo real. Por ejemplo, un agente de servicio al cliente utilizando un sistema CRM para resolver dudas, o el cajero de una tienda que utiliza un sistema POS, Point of Sales, para procesar los pagos. En cambio, el back office es el motor que impulsa las operaciones internas de la organización. Esto incluye la contabilidad, los recursos humanos, el inventario y todas las tecnologías y sistemas de información. Está enfocado en apoyar las operaciones del front office, pero generalmente no interactúa en forma directa con los clientes. El ejemplo de esto típico es el equipo de finanzas procesando el pago de nóminas o un sistema de gestión integrado, un ERP, gestionando inventarios y la logística. Lo que es claro es que el front office y el back office están interconectados gracias a la tecnología, porque un pedido realizado en el front office, por ejemplo en una tienda online, genera actualizaciones automáticas en el back office, ya sea en la parte de inventarios y en el área de la logística. La información sobre las preferencias del cliente recopilada en el front office puede ser analizada en el back office luego para diseñar estrategias de marketing personalizadas para ese cliente. Y si bien te dije que en los comentarios de este video está el enlace a una charla que di en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas, donde trato el tema de los procesos punta a punta o los procesos STP, es esencial que en este video comprendamos el concepto. Los procesos STP, cuya denominación en inglés es Straight-Through Processing, permiten que las transacciones fluyan de principio a fin sin intervención manual y son ideales en la modernización de las organizaciones para automatizar las tareas repetitivas porque mejoran la eficiencia al reducir los tiempos y los errores humanos. Son claves en industrias como la banca, los seguros y la logística. Y después de todo, es muy importante establecer los procesos de esta forma porque no hay nadie más interesado que un cliente o un proveedor que tiene que interactuar con tu organización que tener los procesos y los datos optimizados para que todo fluya de la mejor forma posible. En un banco, cuando realizas una transferencia online, el sistema procesa automáticamente y sin intervención toda la transacción, actualizando los saldos en la cuenta que se debita junto con la cuenta que se acredita y generando las confirmaciones sin intervención manual o de alguna persona. Todo eso hace que sea un proceso mucho más eficiente. Obviamente hay tecnologías que están mucho más enfocadas en cada una de estas áreas, ya sea front office o back office. Por ejemplo, un sistema CRM que organiza la interacción con los clientes, o los chatbots que están muy de moda que responden preguntas frecuentes, junto con las aplicaciones móviles que mejoran la experiencia del cliente, son claras aplicaciones de la tecnología en los procesos de front office. En cambio, en los procesos de back office, los ERPs que gestionan inventarios, finanzas y recursos humanos, o los sistemas que hacen el análisis de datos que generan reportes estratégicos, son claras aplicaciones en los procesos back office. En resumen, los procesos de back office y de front office son el corazón de las organizaciones y la tecnología los conecta para garantizar la eficiencia y, principalmente, la satisfacción de los clientes. Los procesos STP son hoy en día un siguiente nivel,
eliminando todas aquellas intervenciones manuales y potenciando la agilidad. Y ahora te traslado la pregunta: ¿cómo gestionan los procesos de front office y de back office en tu organización? ¿Ya han implementado algún tipo de proceso STP? Te pido que me lo dejes saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte activando las notificaciones, darle like y compartirlo. De esa forma vamos a poder generar mucho más contenido que sea útil para ti y para todos. Nos vemos en algún otro video.